No lo voy a negar, la verdad es que fue un partido demasiado raro, sinceramente, en el sentido de, bueno, todo lo que vimos en la formación, creo que todos quedamos con cara de What the hell is that? Pero bueno, a fin de cuentas no solo se lograron los 3 puntos, sino que también se logró una buena cantidad de goles para la diferencia de goles con el Arsenal. Muy buenas a todos, espero todos se encuentren bien y no sé ni hablar. Espero todos y todas se encuentren bien el día de hoy. Bueno, voy a hacer este post partido que la verdad voy a serles franco desde el minuto uno. Creo que nunca le había pasado tan bien en un partido del Manchester City, pero sinceramente no tanto porque no solo porque ganamos, sino porque no lo voy a negar, al principio yo me reía mucho, más que nada porque no sé, para mí era inverosímil ver una alineación tan falopa, la verdad, sinceramente. Creo que todos quedamos un poco, no sé, un poco descolocados al ver el once inicial que propuso Pep Guardiola y sobre todo también creo que todos quedamos descolocados al ver básicamente a Nuri como contención siendo lateral izquierdo, así que yo la verdad yo me la pasé bien en el partido y me ría, oye, pero ¿qué estoy viendo? Están prácticamente todos jugando como desordenados y hasta en una, lo reconozco, me acuerdo que me enojé caleta con Guardiola porque dije, pero Guardiola, ¿qué estás haciendo? Estos no son partidos para improvisar. Básicamente te estás echando a la liga, o sea, básicamente no quieres ganar la Premier. Y vaya que me cayó la boca. No por algo Pep Guardiola es considerado, incluyendo para mí, el mejor DT de todos los tiempos. Porque sabe improvisar, pero sabe, en algunas ocasiones sí, sabe improvisar bastante bien. Y, ¿qué quieren que les diga? No, no, me cayó la boca. Y no solo me cayó la boca a mí, sino en general. Y hablo por todos que nos cayó la boca en general. A todos, básicamente. Entonces, obviamente, o sea, como decía, ¿fue un partido raro? Sí, muy raro. Nadie va a negar eso. Pero a su vez fue un partido que intuyo, o sea, creo yo, fue un partido que igual sirve bastante sobre todo para la moral del equipo, porque después de este gran partido se nos viene la final contra Chelsea. Que, bueno, al final entendí por qué Guardiola hizo tantos cambios, precisamente era para rotar contra Chelsea. Y al principio yo dije, ya, ok, está bien, pero si vas a rotar, encuentro yo, no vayas a rotar absolutamente posiciones de jugadores que directamente nunca han jugado en esa posición, como por ejemplo Ignorí, que yo creo que fue como el más señalado de, oye, Guardiola, Pep, Ignorí es lateral izquierdo, no, o sea, sí puede jugar más adelantado, pero no puede jugar de contención, qué carajo, Guardiola. Pero bueno, a fin de cuentas, nos cayó la boca, se lograron los 3 puntos y encima goleamos, así que no tengo nada que discutir al respecto. Y bueno, sin nada que decir, vamos a comenzar con este postpartido en sí. Hablando, bueno, como en todos los postpartidos que suelo hacer, tiendo a calificar a los jugadores que jugaron este partido individualmente. También calificar cómo es que, encuentro yo, increíblemente Manchester City logró doblegar un poco a Crystal Palace, pese a que Crystal Palace al principio claramente se había aprovechado bastante bien de esta especie de falencia, por así decirlo, de los jugadores de Manchester City en no entender un carajo qué carajo estaban jugando precisamente. Y sobre todo, lo más importante, cómo sirve esta victoria para el partido que se nos viene más adelante, ¿no? El partido que encuentro yo que Guardiola no va a rotar ni jodiendo. O sea, no por algo rotó en este partido. Y pues bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar con la calificación individual de los jugadores. Y bueno, por si alguien ve por primera vez mis videos, tiendo a calificar a los jugadores de manera individual de la siguiente manera. De la nota 1, que vendría siendo la nota mínima, hasta la nota 7, que es la nota máxima, y con la nota 4, que es la nota mínima para aprobar. Y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, empezando el arco, Gianluigi Donnarumma. Esta vez, después de algunos partidos medio irregulares del arquero italiano, esta vez Donnarumma ha jugado bastante bien, la verdad, ha sido clave en este partido, sobre todo en los primeros minutos en los cuales, como decía, Crystal Palace se aprovechó de que Manchester City, o en general los jugadores como que estaban no sé, la palabra, no sé cuál sería la palabra en específico, pero yo lo voy a atribuir como que estaban en el sentido de que estaban como, en el fondo sabían que estaban jugando como la joda, tipo, como que no sabían, oye, esto, yo no juego en esta posición, pero bueno, voy a intentarlo hacerlo mejor. Y me refiero del medio campo hacia atrás, ojo, del medio campo hacia atrás.
Y en ese sentido, Crystal Palace aprovechó bastante y ahí Gianluigi Donnarumma apareció en los momentos en los que realmente necesitamos de alguien que evitara una masacre, las cosas como son. Porque este partido, si seguía yendo como estaba yendo los primeros 5 minutos, de verdad que esto daba para hasta una goleada, pero en contra. En ese sentido, Gianluigi Donnarumma para mí merece una calificación de 6. De verdad que 6 porque, o sea, no solo por los primeros minutos, sino que en general Donnarumma mantuvo bastante bien el arco e inclusive, y para mí esto es un milagro, Donnarumma en la mayoría de corners o de tiros que vaya, Crystal Palace aprovechaba de lanzar, Donnarumma cortó dos centros. Cosa la cual para mí es, pero una noticia porque, bueno, para los que sabrán, una de las cosas de las cuales me quejo principalmente con Gigio es precisamente de que para medir casi 2 metros no sé, para los corners sobre todo como que no sabe cortar centros o no sale casi nunca a intentar sacar centro. Y bueno, esta vez se ha lucido. No sé si tanto por desmérito de Crystal Palace, pero tampoco voy a decir que Gianluigi Donnarumma no hizo el esfuerzo para mantener nuevamente su portería en cero. Y pasamos a la línea defensiva, empezando con Mateus Nunes. Mateus Nunes, partido normal, pero normal en el sentido de que un partido en el cual rinde bien, que tampoco se vio tan mal, por así decirlo, y que sobre todo mantuvo en racha su banda por derecha. En ese sentido, un 5,1 la verdad. Abdulkadir Husanov, partido bastante controlable en el sentido de que Husanov tampoco se vio tan exigido, sinceramente. Obviamente Husanov tuvo que pasar todo el rato marcando a Jean-Philippe Mateta, el delantero de Crystal Palace, y se notó muy bien su trabajo en ese sentido. Lo digo más que nada porque de verdad no recuerdo, excepto una pura vez, que fue cuando de verdad en Manchester City todos estaban jugando como desordenados. Esa es la palabra, no leseados, desordenados. Ahí le recuerdo un tiro a Matetá, pero que menos mal que definió horrible. Aún así, quitando esa pura única ocasión, Matetá no apareció en el partido y en buena parte se debe a que Justanov lo estaba conteniendo bastante bien. En ese sentido, para mí, un 5,1 al igual que Mateo Núñez, con la diferencia de que Mateo Núñez le doy esa calificación más que nada por su buena labor en la banda y a Justanov le doy su calificación más que nada por mantener una regularidad estable en ese partido. Y pasamos con Marguey, su compañero de saga central de Jusanov. Para mí, a diferencia de él, sí jugó un partido un poquito mejor, e irónicamente ante su ex equipo. No solo obviamente defendiendo bien, sino que también dando unos buenos pases que para ser central y dar esa clase de pases, de verdad que hay que tener buen pie. Y en ese sentido, salimos ganando con este pedazo de central. Y para mí, un 5,5 la verdad. Irónicamente dicen por ahí que cuando uno juega contra su ex equipo, dicen que juega mejor o juega con otra energía. Parece que en el caso de Margay fue así. Y pasamos con Josko Guardiol, que de antemano, qué buen partido, la verdad. Tampoco fue un partidazo, ni mucho menos, pero qué buen partido de Josko Guardiol. Teniendo en cuenta que Josko Guardiol regresa después de mucho tiempo a jugar un partido con el Manchester City, después de su grave lesión que tuvo ante Chelsea a comienzos de esta segunda mitad de temporada, a comienzos de enero. Así que sí, Josko Guardiol vuelve después de 4 meses prácticamente, casi medio año fuera de las canchas, y que aún así, pese a que yo, la verdad, cuando vi la animación dije, yo creo que es como un poco apresurado haberlo vuelto a regresar, ha jugado bastante bien. Bueno, al menos como solía decir Josko Guardiol antes de que se lesionara, Josko era pero prácticamente de los centrales que tenía Manchester City en ese momento era el único que tenía buen pie, el único que sabía jugar con la pelota, por así decirlo, y se notó bastante. E inclusive en los corners que Manchester City tiraba, hubo dos remates al arco de cabeza. Y adivinen de quiénes fueron, de Josko Guardiol. ¿Y por qué? Porque Josko Guardiol, al menos en Manchester City, es el único que sabe cabecear dentro del área. Y en ese sentido se ha notado mucho su presencia, que afortunadamente tuvo que salir como a los 60 minutos más que nada porque obviamente no es para arriesgarlo tanto. Pero aún así jugó un buen partido y en ese sentido un 5,6. Y pasamos con la mitad de la cancha que la verdad fue como no lo voy a negar, fue bastante extraña. Empezando con, de verdad que va a ser un chiste lo que voy a decir, pero como doble contención, básicamente, empezando con Ryan Ibnuri, que, bueno, evidentemente Ibnuri
A ver, seámoslo sinceros, fue el peor jugador del partido, digo el peor entre comillas, pero no necesariamente porque jugó, es que no sé cómo decirlo, no es que haya jugado mal, es que la posición claramente no le acompañaba. Aún así, pese a ello, Nuri le recuerdo una buena ofensiva cuando estaba acompañado de Phil Foden o hasta de Jeremy Doku cuando este último entra a la cancha. Y la verdad es que, ¿cómo le digo? De verdad no jugó mal, pero viejo, ¿cómo lo vas a poner de contención siendo lateral por izquierda? Es como, yo que sé, un día, ponte tú, yo que sé, a Pep Guardiola como que le da la cuestión y dice, oye tú, yo que sé, Sabiño, hoy vas a jugar de portero. Nada que ver una posición con la otra. Lo mismo con Nuri. O sea, pasar de lateral izquierdo a volante, pero ni siquiera a volante por fuera, que por lo menos el Nuri te lo puede llegar a cumplir, sino volante contención, o sea, literalmente tener que recuperar pelotas, dale viejo. En ese sentido le pongo un 4,8, pero un 4,8 medio engañoso, porque como tal, el Nuri no jugó mal realmente. Pero evidentemente estaba jugando en una posición nada que ver a la que él está acostumbrado a jugar. Y como compañero en su doble pivote, por así decirlo, está Bernardo Silva, que al menos a diferencia de él, Bernardo sí, por así decirlo, sabe cómo jugar por así decirlo, de un poquito de doble contención, evidentemente, no para robar pelota, pero sí para presionar al rival, para hacer por lo general hasta la primera opción de pase, sobre todo cuando Donnarumma tiene que sacar del arco y bueno, Donnarumma iba a decir, Bernardo Silva esta vez jugó un partido más discreto de lo normal habitualmente, pero que aún así fue vital para sobre todo mantener el equilibrio del medio de campo. En ese sentido, un 5,7. Y pasamos para mí con el Man of the Match del partido que después de mucho tiempo, o al menos desde que llevo haciendo videos, creo que es la primera vez que voy a decir ese nombre del partido. Damas y caballeros, Phil Foden. De verdad que yo me alegro, fuera de deseo, yo me alegro de que Phil Foden haya tenido un muy buen partido. Y no solo por las dos asistencias que dio en los dos goles del Manchester City, sino en general porque hoy vi un Phil Foden con más confianza, con más actitud para salir adelante. Y eso a mí me encanta, porque obviamente estamos, bueno, en los últimos videos yo he sido, bueno, todos creo que estamos de acuerdo que si teníamos que decir el jugador que había bajado de nivel abruptamente, todos estamos de acuerdo que será Phil Foden, pero, ¿cómo lo digo? Igual a mí me daba bastante pena porque Phil Foden es un jugador que tú sabes de antemano que tiene mucha calidad y que verlo en ese nivel, y sobre todo teniendo en cuenta que Phil Foden empezó la temporada bien y que a comienzo de la segunda temporada había pegado un bajón increíblemente abrupto, uno le daba pena. Pero hoy vi un Phil Foden diferente. Hoy vi un Phil Foden que de verdad, al menos por este partido, tuvo confianza. Tuvo confianza de patear, tuvo confianza de hacer algo diferencial y que sobre todo lo más importante, tuvo confianza de ser un aporte para el equipo. Y en ese sentido, para mí, un 6,5 la verdad. De verdad, un 6,5 y nuevamente, lo vuelvo a insistir, no solo por sus dos sentencias, porque vi un Phil Foden más aguerrido de lo normal. No vi a un Phil Foden bajoneado, no. Hoy vi a un Phil Foden que de verdad tenía ni siquiera ganas, hambre de ganar. Y pasamos a la saga ofensiva, que para mí, bueno, irónicamente los que hicieron los goles fueron los de arriba, todos rindieron, pero empezamos con el extremo por derecha, Sabiño, que Sabiño digamos que a ver, yo voy a ser honesto, pese a que Sabiño metió un gol y todo, y que tampoco, bueno, a ver, Dalman no jugó, la verdad, tampoco voy a ser cruel con él, pero voy a seguir manteniendo mi postura de que Sabiño, bueno, creo que no lo he dicho explícitamente, pero creo que estamos todos de acuerdo que si haya uno de los atacantes de Manchester City que le haría bien o una salida o al menos una sesión, por lo menos, definitivamente ese es Sabiño. Y Sabiño, a ver, Sabiño es un jugador que tiene calidad, pero para mí le quedó muy grande la Premier League. ¿Qué quieren que les diga? Y no, por si preguntan, no soy hater de Sabiño, yo qué sé, yo no lo puteo siempre. Bueno, sí, por lo general, sobre todo cuando cometen barradas brígidas. Pero esta vez lo reconozco, voy a ser justo con él. Ha jugado un partido bueno, tampoco excelente, pero que lamentablemente termina manchado
esa pequeña lesión que tuvo, ¿no? Y digo pequeña lesión porque no me queda claro si fue meramente un calambre o si de verdad se lesionó horrible, pero aún así, mala imagen para el brasileño que sobre todo está a puertas de, o sea, estamos a puertas de literalmente jugar el mundial y que obviamente para este punto los jugadores lo que menos quieren es lesionarse. Y en ese sentido, bueno, quitando lo último, Sammy no jugó mal, a fin de cuentas aportó con un gol y en ese sentido para mí se merece un... Sí, un 5 no, un 6 voy a ponerle un 6 tampoco voy a ser tan cruel con él. Y pasamos en el extremo por izquierda, por así decirlo, que vendría siendo como Omar Marmoush. Que, o sea, en realidad Omar Marmoush fue el 9 pero al menos en el partido lo veía jugando más como extremo. Y bueno, que quieren que les diga, Omar Marmoush esta vez jugó un buen partido. Bueno, y me acuerdo de tres remates claros que literalmente si no fuera porque la defensa de Crystal Palace justo le puntaron la pelota, podía haber convertido fácil hasta un hat-trick. Pero ahora sí, Omar Marmoush es el típico delantero que rara vez juega, porque hay alguien un poquito mejor que él, pero que cuando juega o convierte gol o rinde bien en general. En ese sentido, Omar Marmoush ha jugado un partido excelente, la verdad, para este punto, para lo que es, que básicamente es una rotación. Y en ese sentido, Omar le pongo un 6,1. Y le pongo un puntito más que a Sabiño, más que nada porque Omar Marmoush lo vi como un poco más con ganas de querer salir a intentar ganarse un puesto, ¿no? Y pasamos con Antoine Semenyo, que Antoine Semenyo, loco, de verdad que esa pegada que tiene, de verdad que hace tiempo que, por así decirlo, no veía un delantero que, por así decirlo, no destaca en nada en particular, pero que un jugador que concreta la jugada de una manera muy simple. Si vuelvo a insistir, a Sabiño, el Manchester City no lo trajo necesariamente porque yo qué sé. Tú ves a Sabiño y Sabiño no tiene, yo que sé, el regate de Doku, no tiene la velocidad de, yo que sé, de Haaland, e inclusive no tiene, o sea, sí tiene, pero no tiene un portento físico tan brutal como Erling Haaland, pero lo que sí tiene, Antoine, es que es un jugador que todas las jugadas que tiene las trata de definir lo más simple posible, porque Manchester City tiene delantera, Manchester City tiene calidad de goles, pero precisamente es el problema. Manchester City tiene tanta calidad que a veces sus mismos delanteros como que se bloquean un poco mentalmente. Y en vez de ser la jugada simple, como que intenta hacer un enganche de más y hacer un regate dentro de la... No, no, no. Antoine Semenyo no es así. Antoine Semenyo es, veo el arco, disparo y si sale, bien. Si no, bueno, no pasa nada. Y en ese sentido, Antoine Semenyo, por eso es que a mí personalmente me gusta mucho Antoine Semenyo. Es un jugador que la hace simple, la hace corta, como se diría acá en Chile. La hace corta, simplemente ve el arco, pa, disparo. Y en ese sentido, para mí, y también en general, y ya quitando como un poco esta descripción que le acabo de hacer a Antoine Semenyo, también sobre todo porque se mantuvo en un perfil bastante regular en el partido, para mí un 6,1 al igual que Omar Marmoush. Y más bien, ese vendría siendo mi calificación individual a los jugadores. ¿Y cómo es que Manchester City le ganó a Crystal Palace? Esta vez no fue por el dominio del campo, sino porque digamos que nuestros atacantes se entendían bastante bien. ¿Por qué? Porque digamos que Crystal Palace jugaba con una especie de defensa de tres, con dos carrileros por ahí. ¿Y eso cuál es el problema? Que Daniel Muñoz, por ejemplo, fue el que más sufrió. En el sentido de que Daniel Muñoz, todos sabemos de la calidad de colombiano, pero es horrible defendiendo. Y en ese sentido, sobre todo, tanto Savinho como inclusive hasta algunas veces el mismo Omar Marmoush se aprovechaba, o sea, Omar Marmoush, Antón Semenyo se aprovechaba de ello. Y le recuerdo ahí que básicamente en varias contras de Manchester City provino de irregularidades defensivas de los carrileros, sobre todo, especialmente de Daniel Muñoz y del otro compañero. Y en ese sentido, Manchester City supo aprovechar, o más bien los extremos de Manchester City supieron aprovechar romper esa línea defensiva. Y ahora bien, esta victoria, ¿cómo sirve para el Manchester City? Obviamente que sirve bastante, chiquillos. Porque estamos hablando de que literalmente acabamos de ganar un... De hecho, esto yo lo decía con mis amigos. Acabo de presenciar cómo Pep Guardiola acaba de ganar un partido con, con Ryan Aït-Nouri de volante contención. O sea, básicamente acabo de ver un partido falopa, básicamente. Un partido falopa en el sentido de que fue una experimentación y fue una experimentación que salió, o sea, no solo salió bien, sino que hasta nos salió mejor de lo que yo pude haber esperado. Hicimos 3 goles, cosa la cual es importante sobre todo para la diferencia de goles, que si es que
Si es que, y ojalá, espero, se dé alguna de estas cosas. Si es que Arsenal empata, sobre todo empata, o pierde un partido, de verdad que va a ser importante. Y en ese sentido, bien, bien ahí el Manchester City y sobre todo bien el equipo. Ahora se nos viene una final a la vuelta de la esquina. Se nos viene una final que, a diferencia de otros años, esta vez se siente como con más ganas de querer intentar, no solo ganarla, sino que también de demostrar de que Manchester City ha vuelto. Eso sí, obviamente van a decir, ah, pero David, de Manchester City estuvo mal una pura temporada. ¿Cómo dices que Manchester City vuelve? Es que para mí Manchester City vuelve porque no solo volvió a ganar un título, sino que también en general volvió a sentir esa garra competitiva. Y pues bien, este ha sido el postpartido, es el postpartido, ojalá. Este ha sido, no, sí, po. Perdón, ando un poco gaga, lo reconozco. Ando un poco gaga en el sentido de que, es que de verdad, después de ver este partido como que cualquiera diría, qué locura acabo de ver. Pero bueno, este ha sido el postpartido del día de hoy, espero les haya encantado. No olviden suscribirse, darle like a este video y escribir en la caja de comentarios acerca de si Manchester City creen que usted lo ganó bien o que simplemente Crystal Palace estaba en un nivel muy bajo y que por eso hasta con Nuride y contención le ganamos. Eso y mucho más me lo pueden saber en la caja de comentarios que en este canal se encuentra habilitado. Y pues bien, sin nada más que decir, espero todos y todas tengan un excelente